Antes que nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a Kerr por la invitación. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental, a Diana por estar acá con esto de la prueba de audio y video. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de una serie de casos complicados en endodoncia y su resolución. Les voy a mostrar algunos de los casos con los cuales pues yo creo que todos hoy en día nos enfrentamos en nuestra clínica y cómo es que lo resolví. Obviamente todo esto con literatura, con algunos casos que van respaldados con literatura siempre, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a trabajar ya en el área de ciencias de la salud. Miren, voy a empezar con este caso. Piense que a mí en lo particular, cuando me llegan primeros molares superiores, en especial primeros molares superiores, lo primero que puedo pensar es que hay dos situaciones pueden estar pasando. Un paciente que ya le duele para masticar con una endodoncia, pienso en dos cosas. Lo primero que pienso es, ¿hay un MB2 o el diente está fracturado? ¿No? Son los dos primeros pensamientos que se me vienen a mi cabeza. Y entonces en estos casos, por ejemplo, fíjense en este caso que el paciente me dice, oye Jorge, me hicieron una endodoncia y yo veo la endodoncia bastante bien. De hecho, yo jamás acostumbro a preguntar quién es el clínico que hace el tratamiento anterior, pero bueno, en este caso el paciente cuando empezó a explayarse, empezó a mencionar el nombre, yo lo conozco, es exactamente un buen clínico, la endodoncia se ve bastante bien, pero su síntoma es, nunca se me quitó el dolor después de que me hicieron el tratamiento. Entonces, lo primero que hago yo, o lo primero que pienso es, bueno, debe haber un conducto extra, y lo que hago es, generalmente en estos casos, retratar de manera selectiva el conducto que no es, en este caso, que no se trató, en este caso es un MB2, totalmente independiente, como les decía. Lo primero que busco es esto. Ahora ya, hoy en día, les voy a mostrar algunos casos que hacemos ya con tomografía, y lo que hago es dejarlo con hidróxido de calcio. Si los síntomas ceden, todos los demás conductos ni siquiera los toco, precisamente porque yo sé quién hizo la endodoncia y es una endodoncia reciente. Entonces, los síntomas se van y a los 7 días el paciente regresa y nada más obturamos el conducto MB2. Aquí está el resultado final. Esto, como les decía, con estos criterios, ¿no? Yo sé que es una endodoncia reciente, sé quién fue el clínico, sé que es un buen endodoncista. Y en estos casos, bueno, ya como les digo, hoy en día hacemos tomografía. Entonces, este es el caso terminado, solamente, y esa es otra cosa, es importante, esto se cobra como una endodoncia normal, ¿no? Eso es una endodoncia completamente nueva, por así decirlo, ¿no? Aunque solo sea un solo conducto, aquí rellenamos con resina. Y aquí está, bueno, la causa más frecuente, como les decía, que era un diente regrese con periodontitis apical, es decir, que duele para la masticación, es que haya un conducto que no está tratado, en el 98% de los casos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues un 2% de los casos es porque hay una fractura, una fisura. Entonces, lo primero que tenemos que buscar cuando el paciente tiene dolor a la masticación es un conducto que se olvidó, y principalmente en primeros molares superiores, que para mí, les voy a mostrar algunos estudios de los que ya tenemos, que bueno, esto casi es un 100% en que tenemos un 9B2. De ahí viene el por qué en muchas escuelas lo que ya están enseñando, por ejemplo, mis maestros me decían, busca 3, porque si encuentras 2 te sientas bien. Entonces, el tercero no lo encontraste. Otro punto muy importante, otro tip que yo les doy es cuando, por ejemplo, ustedes de pronto tengan canales calcificados o de pronto no encuentren un MB2, cuando ustedes están haciendo desgastes compensatorios con la punta de ultrasonido, generalmente el barrillo dentinario se va atascando en el istmo o en el desgaste. Entonces muchas veces llegamos a no poder ver o a confundir conductos con ese barrillo que se empaquetó en el desgaste. Entonces yo les sugiero que hagan un grabado rápido con ácido ortofosfórico, 5 o 10 segundos no más, para que eso les va a limpiar muchísimo más el panorama de la cámara pulpar. Perdón. Van a poder ver mucho mejor en dónde están desgastando y ese barrillo dentinario se les va a desprender. Lo mismo aplica, por ejemplo, cuando estén quitando postes de fibra. Los postes de fibra de vidrio, pueden ustedes hacer un grabado rápido con ácido ortofosfórico dentro del conducto para que les quite ese barrillo dentinario, los restos de poste que están ustedes retirando del conducto, ¿no? Entonces pueden tener una mejor visión. Y en caso de este MB2, ya sabemos que este estudio, que es sumamente clásico, yo creo que todos los que estamos en endodoncia lo conocemos, es el de Stropko, porque hasta ahora no hay un estudio que que tenga la misma cantidad o la misma muestra que tiene Stropko, que fueron 1732 molares. Fíjense, por ejemplo, en el primer molar superior, ya bajo magnificación, se encontraba este MB2 en un 93% y el 62% estaban completamente separados. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de los primeros molares superiores vamos a tener una raíz totalmente separada. El MB2 va a estar separado del MB1. En el segundo molar, esto es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que el 64%, es decir, más de la mitad de los que llegan a mi consulta van a tener MB2.
y la mitad van a estar separados. Estos generalmente ya están en un porcentaje, como lo dice Stroop, con el 53%, están separados y el otro están unidos. O sea, tenemos más porcentaje, un poquito más de chance de encontrarlos unidos. Y en un tercer molar, pues aquí todos se unen al principal. Recuerden que las anatomías de los terceros molares son las más aberrantes que hemos encontrado hasta ahora en la literatura de la anatomía dental. Entonces, siempre el pensamiento es en cuanto a pensar que el 100% lo tienen. ¿Para qué? Para que todos los pacientes se vayan con él, ¿no? El 100%. Entonces, generalmente cuando tomamos radiografías y no nos damos cuenta que o estamos dudosos si un conducto es un 2-1, es decir, que se une en algún punto en el conducto, yo les sugiero esto. Metan en un conducto en el que ya trabajaron, instrumentaron el MB1, el cono de gutapercha, y en el MB2 metan un instrumento. Si la gutapercha sale mordisqueada, y es que en algún punto se están uniendo. Porque muchas veces, aunque nosotros angulamos, no logramos ver si estos están separados o no están separados. Digo, la última sería hacer una tomografía, ¿no? Que sería como lo mejor. Este estudio lo hizo mi amigo, involucrado mi amigo Rubén Rosas, que fue el encargado de estudiar Ciudad de México, bueno, el país aquí en México. El porcentaje de MB2 oscilamos en un 84%, o sea, no estamos muy despegados de lo que dice Stropko, ¿no? Entonces, un 84% de nuestra clínica, otra vez, el 100% hay que estar buscando este MB2. Ahora, esto es bien interesante, fíjense. En este estudio, en el dado caso que nosotros no tengamos una tomografía en la mano y estemos dudosos si dejamos un MB2 o no, ¿cuánto tiempo, según la literatura de este estudio, cuánto tiempo podremos esperar a que ese paciente regrese con dolor? Estos casos fueron casos en donde no se encontraron el MB2, no se encontraron el M2, el paciente cursaba con periodontitis apical sintomática y entonces el paciente tiene alivio de los síntomas parciales, pero regresa al consultorio otra vez con periodontitis apical sintomática y con dolor. Esto es en un periodo de 2.6 a 5.5 años, que es un periodo muy corto, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos nosotros podemos esperar, si no lo encontramos, que el paciente regrese con dolor de 2.6 a 5.5 años. Esto no es de que bueno, pues es que se unen, porque vamos a ver algunos casos en donde se unen y aún así dan patología, ¿no? Aunque se unan al principal, dan patología. Entonces siempre hay que tratar de encontrarlos o tratar de al menos buscarlos. Ahorita vamos a ver algunos casos de anatomía. Por ejemplo, fíjense, hay anatomías que son muy aberrantes, inclusive en este estudio, en donde logran o en donde ven la probabilidad de encontrar esta raíz MB2. En primeros molares superiores, este MB2, el 95% fue encontrado con microscopio, pero tenemos un más o menos 20% en la estadística debido a las habilidades del clínico, porque estos mismos pacientes se pasaron a tomografía y en tomografía inclusive tampoco tenemos el 100%, en tomografía se encontró en un 98% este MB2. Entonces vean cómo inclusive en el mismo artículo habla acerca de que no todas las anatomías de estas MB2 son negociables hasta la porción apical. De pronto no está mal tener estas cifras en el consultorio porque si nosotros entramos en ese porcentaje y digo, bueno, si mis casos en este 17% del 100% que tuve el año no logré negociarlos hasta apical, bueno, estoy dentro de esa anatomía que quizás no sea negociable hasta apical. O quizás sí, y fueron fallas en mi habilidad, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hoy en día ya trabajamos, todos estamos al alcance de tener tomografía, ya sea en los gabinetes, o sea, con un tomógrafo en el consultorio, como ya lo están haciendo mucho en Estados Unidos, pero si no, bueno, tenemos el alcance de la tomografía. Les voy a mostrar algunos casos, por ejemplo, que precisamente a mí me dejan mucho más tranquilo tener la tomografía porque yo se lo advierto al paciente desde antes. Le digo, mire, la anatomía no me permite llegar hacia apical, o inclusive la anatomía van a ver lo aberrante que es en apical. Por ejemplo, miren este caso. Este caso de un primer molar superior, igual con periodontitis apical sintomática, necrosis pulpar. Este fue el diagnóstico. Ahora, vean, voy a irme muy lento. Voy a irme muy lento aquí está. Voy a ir muy lento. Perdón. Me voy muy lento en la tomografía. Fíjense lo que quiero mostrarles. Les quiero mostrar un conducto, obviamente es una raíz que está ovalada. Fíjense en qué parte de acá, hasta qué parte, hasta el tercio medio, ahí estoy encontrando ya una raíz oval. Aquí está. Fíjense, ahí por ejemplo, ahí está la entrada, hay un poco de material, vamos bajando un poquito, pero aquí por ejemplo,
Yo no veo una luz de entrada del MB2. Vean en dónde estoy en la tomografía. Estoy en tercio cervical. Digo, si ahí apareciera, todavía puedo empezar a rascarle con el ultrasonido. Pero me voy a ir más hacia abajo. Perdón. Obviamente es un molar complicado porque hay lesiones apicales. Vean, por ejemplo, otra vez voy bajando, y ahí, por ejemplo, ya empiezo a ver el M2. Vean, por ejemplo, en la tomografía, a qué tercio estamos. Estamos en tercio medio. En tercio medio, en donde ya empiezo a ver un canal oval, que se empieza a extender hacia lingual, hacia palatino, perdón, y entonces me voy un poquito más abajo, y entonces ahí es donde encuentro esta bifurcación del MB2. No obstante, aparte de encontrarlo hasta tercio medio, quiero que vean más hacia apical. Por ejemplo, esta raíz tiene un foramen muy grande que está hacia vestibular. Ahí está. Fíjense. Entonces tendríamos tres salidas en apical, una para el MB2 que debería estar por acá, el MB1 y este sería como otra salida hacia apical. La anatomía apical es sumamente compleja. Entonces, esto a mí me deja mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque aquí yo le puedo decir al paciente, ¿sabe qué? Mire, vamos a hacer la endodoncia lo mejor posible, pero esto definitivamente aquí se ve, miren, aquí se va a ver un poquito más en el video. Aquí está la salida en apical, hacia vestibular de este conducto. Entonces, yo así le puedo decir al paciente, me deja mucho más tranquilo, mire, vamos a hacer el tratamiento de conductos. Es una raíz muy amplia, la anatomía es compleja, pero posiblemente esto termine en cirugía apical, ¿no? Entonces el paciente lo sabe, está consciente, y en algunas ocasiones el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Si el resultado va a ser ese, entonces mejor no lo hacemos. O bien, si o bien el paciente está enterado, ¿no? Dice, bueno, yo entiendo cómo está pasando esto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el paciente acepta el tratamiento porque acuérdense, esto es muy claro, lo que ustedes digan antes de tratar al paciente es diagnóstico. Y lo que digan después de tratar al paciente siempre va a ser un pretexto, ¿no? Para, es que usted no me dijo, es que usted no me dijo que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, una de las recomendaciones en la literatura es remover este bloque de dentina, obviamente para evitar torsión y fatiga cíclica en los instrumentos. Y que el instrumento se pueda separar, esto nos hacen los conductos o los canales mucho más fácil de negociar. Entonces, si yo elimino este bloque de dentina, lo puedo eliminar con estas puntas ultrasonido, en este caso es la CT4. Generalmente el bloque de dentina lo tengo que desgastar 2 milímetros hacia mesial, no tengo que recargarme en el piso. Ahora, vamos a ver cómo esto en la literatura, vamos a ver que hay anatomías complejas en donde me van a decir, ¿sabes qué? Este MB2 no está ahí donde la literatura lo dice, ¿no? O sea, la literatura te dice, puede estar 2 milímetros hacia el fondo y más o menos las distancias que puede estar del MB1. Vamos a ver algunos artículos, ¿no? Entonces, si yo desgasto otra vez este bloque de dentina, también este bloque de dentina me hace una segunda curvatura que me complica mucho la negociación. ¿Cuántas veces ustedes no han querido meter un instrumento manual aquí y les sale doblado, ¿no? O sea, ustedes inmediatamente localizan el MB2, meten una 8 y les sale toda doblada. Bueno, pues la literatura te dice, aquí lo que tienes que hacer muy claramente es desgastar dentina en cervical con puntas ultrasonido de manera hacer un desgaste compensatorio para que entre el instrumento lo más recto posible. Y ahora lo que tienes que desgastar es el bloque de dentina que ya está dentro del conducto, porque esta es la parte más complicada de negociar. Aquí es donde los instrumentos entran, aquí es donde podemos agarrar guías falsas, aquí es donde podemos generar escalones, y les voy a enseñar más adelante cuál es la técnica que yo ocupo para librar estos escalones. ¿Y qué es lo que podría estar pasando en el caso de que el instrumento ya no baje? Ya que de pronto ya no baje, porque podríamos estar inclusive en otro lugar que no es conducto. Vamos a ver cuáles son las probabilidades de esos lugares más adelante. Entonces, miren, a mí me gusta mucho citar a Plotino cuando hablo de instrumentación. Plotino se me hace uno de los clínicos también, pues, bastante buenos, inteligentes en todo esto. Y él habla acerca de el preflaring o el preensanchado, de precisamente eliminar 4 milímetros de dentina de este bloque de dentina pericervical, tanto de la dentina cervical de la raíz como de la dentina cervical de la corona. Entonces, si yo elimino esto será con puntas de ultrasonido y esto será con abridores. Y más o menos son 4 milímetros. Entonces, él dice, la mejor manera para negociar canales es eliminar esta zona, que es precisamente la zona en donde los instrumentos se me van a quedar ahí doblados. Son canales muy complicados estos MB2, precisamente por lo delgado que son en esta zona.
Entonces, ¿cuánto tienen que ustedes eliminar? 4 milímetros, que es lo que tiene que penetrar más o menos un par de milímetros el abridor. Entonces, por ejemplo, cuando nos presentan casos como estos, en donde vemos aquí que hay, pues claramente hay un MB2, tenemos dobles curvaturas en donde los instrumentos se pueden quedar. Ahora, nosotros vemos una radiografía parada así, pero en boca lo que pasa es esto. Realmente tenemos un diente abajo, tenemos al paciente inclinado en nuestra unidad, y entonces aquí, por ejemplo, ya no me cabe la pieza. Aquí entra el instrumento, pero ya no me cabe la pieza. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar los bloques de dentina en cervical para que el instrumento me entre lo más recto posible. Primero. De ahí, hacer el uso de abridores. Fíjense, el uso de abridores, Plotino nos plantea lo siguiente: tenemos que usar movimientos en contra de la zona de riesgo, y lo mejor que puedes hacer tú en un conducto complicado es usar movimientos reciprocantes. Aquí está muy claro. Entonces, vamos a hacer como un pequeño sumario de lo que estamos hablando hasta ahorita. Y generalmente aquí está, por ejemplo, en este caso, localizamos MB2. En este caso, a mí me gusta mucho ML1. Vean, son movimientos reciprocantes, son movimientos en forma de cepillado en contra de la zona de riesgo. Y solamente vean cómo el instrumento entra solamente un par de milímetros. Entonces, en eso ya la vamos. Y vemos el MB2 ahí muy claro. Vamos a ver algunos tips. Entonces, haciendo un pequeño sumario de este review y una revisión sistemática de Plotino que me gusta mucho es, primero, entrar cepillando contrario a la zona de riesgo. Eso es bien importante. Cepillado sin forzar el instrumento apical en contra de la zona de riesgo. Solamente entrar 4 milímetros. No vamos a intentar que el instrumento baje hasta longitud de trabajo. Solamente es un pequeño picoteo hacia adentro del conducto en contra de la zona de riesgo, y bien importante, que sea con movimientos reciprocantes. Esto va a evitar que se me quede atascada en la punta del instrumento y entonces tenga una fractura o una separación de instrumento. Entonces, bueno, la mejor manera de hacerlo es esto. Por ejemplo, vienen en este caso, lo que hacemos aquí es que este paciente llega con dolor. Y aquí el refiero me dice: oye, Jorge, échame la mano. Yo coloqué las coronas, sinceramente las endodoncias las vi bien, pero pues ahora ya tiene dolor y fíjate que es mi cuñada. Entonces le dije: mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer una tomografía y vemos qué está pasando inclusive antes de entrar, porque está teniendo dolor. Entonces, aquí están las endodoncias. Quiero que vean efectivamente, aquí hay un canal que no se encontró, que es el MB2, y que está, como bien lo dice en la literatura, independiente totalmente del MB1, con una lesión. Y aparte de eso, en el segundo molar también falta el canal distobucal. Entonces, que no está tratado. Ahora, esta paciente, por ejemplo, estaba cursando con un cuadro de mucositis. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí con la tomografía lo que hago yo es pasar las medidas de la tomografía a la foto y entonces localizo el MB2. Una vez que localizo el MB2, coloco el M4. Primero, obviamente, lo hago la negociación con un instrumento 10. Después coloco el M4. Sin salirme del MB2, lo que hago es colocar el M4 ahí, como se ve en la imagen, y empiezo a hacer movimientos de entrada por salida. El M4 es un contrángulo que es de la casa Kera Endodontics. Vean, aquí lo que hago es, sin salirme a longitud de trabajo, empiezo a activarlo un par de segundos. Una vez que el instrumento se me empieza a holgar, empiezo a hacer movimientos ligeros de entrada por salida. De otra manera visto, el M4 tiene movimientos, porque a mí me preguntan muchas veces: oye, Jorge, ¿y esto no podría romperse? No, porque el M4 tiene movimientos de fuerzas balanceadas. Básicamente lo que nosotros hacemos con los dedos, lo hace el M4. El M4 está haciendo esta forma como de chaca-chaca, nunca se engancha en el instrumento, por lo cual la probabilidad de que un instrumento se pueda separar es muy, muy ligera, muy poca. Entonces la rotación es 30-30, y este motor que me gusta mucho, que es el de Kerr, trae la función de M4. Entonces aquí es una función que ustedes solamente necesitan meter el contrángulo, no necesitan cambiar las revoluciones por minuto, ya es una función que trae predeterminada el motor, y el motor les va a dar la potencia. Lo que hace el giro 30-30 es el M4, por eso es importante tener el contrángulo. Ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, en un diente extraído? Lo que están, bueno, un diente, estos son los TrueTooth, que son anatomías, exactamente, son dientes copiados de una anatomía de un diente real. Entonces aquí ven, así es como se vería. Esa es la manera en cómo estamos negociando el M4, el MB2 con el M4. Ahora es importante que ustedes hagan la negociación manual, y una vez que lleguen a longitud de trabajo, ahora sí activen el M4. Antes no.
Entonces, esto es otra cosa bien importante. No empujen nunca los instrumentos manuales hacia apical porque esto podría dar el resultado de la formación de escalones. Entonces, siempre tendrán que hacer movimientos gentiles de fuerzas balanceadas y con una muy buena lubricación. ¿Cuál es el lubricante que yo ocupo? El hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Ahora, si mucha gente me ha preguntado qué pasa, por ejemplo, con el gel de DTA. Con el gel de DTA ya hay muchos reportes en la literatura acerca de fractura de secundaria de instrumentos porque el instrumento se atasca con el gel del EDTA. Eso está, hay muchos artículos en la literatura de eso. Entonces yo el mejor lubricante que tengo es el hipoclorito de sodio, con eso. Entonces este es el caso, es MB1, MB2, aquí ya están tratado el MB2 y esto es como terminamos el caso. Vean, aquí está un MB2, inclusive pareciera que por la toma de la radiografía el MB2 está más largo que el MB1. Acá, por ejemplo, no aparece, aquí hicimos retratamiento, el retratamiento de todos los conductos, porque presentaba lesiones en todas las raíces en la tomografía. Eso también me ayuda a mí a determinar si hay un retratamiento selectivo, ¿no? Entonces, vean, esta paciente, esto me gusta mucho presentarlo, también habla mucho mi amigo el doctor Jorge Vera y el doctor Rubén Rosas. Esto es mucositis. Fíjense en la mucositis, por ejemplo, de la paciente, 2 semanas antes de hacer los tratamientos y vean 2 semanas después, esto es con tomografía. Esto, por supuesto, está sumamente justificado porque son con fines de estudio. El hacer doble tomografía, la hicimos con muy baja radiación y esta, bueno, sí la hicimos con la radiación correspondiente para ver muy bien los conductos. Entonces, quiero que vean el resultado. Ahora, la paciente es muy satisfactorio escuchar que los pacientes, que cuando aparte que les resuelves el dolor, son pacientes que te llegan a decir, oye, Jorge, ¿sabes qué? Respiro ahora mucho mejor después de los tratamientos y no sé por qué. Bueno, les explicamos aquí por qué, porque la mucositis, pues son áreas de tejido, fíjense la membrana de Snyder la que se inflama y ocupa un lugar en el espacio en el seno, lo cual reduce que el paciente pueda neumatizar de manera correcta el seno. Las tomografías, en este caso, tengo el gusto en mi consultorio de tener este equipo que es el OP3D Pro, el OP3D Pro de Care, perdón. Esto es con lo que ustedes las tomografías que ven acá, es con lo que los estamos haciendo hoy en día y estamos, bueno, apenas en el camino de la tomografía, pero bueno, estamos empezando a hacer ya un protocolo de casos con tomografía. En mi caso, por ejemplo, todos los retratamientos se van a tomografía. Todos los retratamientos porque de pronto hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces da un giro a los planes de tratamiento. Ahora, como les decía también, el preensanchar esta zona me ayuda, fíjense, aquí está, me ayuda a que el instrumento, ¿se acuerdan que muchas veces en pregrado nos decían, Jorge, tú ajusta, del instrumento que te ajuste tienes que instrumentar 3 arriba, ¿no? Por ejemplo, o 4 arriba, o 5 arriba. Bueno, pues si ustedes no hicieran, o si no hacían este preensanchamiento antes de meter cualquier instrumento, cuando ustedes metían el instrumento, la zona que sentían apretada es la zona cervical, no la zona apical, es decir, el instrumento les estaba apretando en cervical, pero no en apical. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago este preensanchado, aquí según esta literatura, dice que el instrumento, yo puedo encontrar cuál va a ser mucho mejor, de mejor manera, o mejor, una manera más confiable, cuál es el primer instrumento que me va a ajustar en el conducto, porque estoy librándole esta presión en cervical. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Que entonces teníamos instrumentos muy apretados en cervical y flojos en apical, entonces no sabíamos. Aparte, si yo, digamos, hago con un momento reciprocante, no solamente el MB2, vean estos canales que son calcificados o complicados, meto movimientos reciprocantes, entonces ahí, por ejemplo, yo estoy negociando prácticamente 2/3 ya de la longitud, perdón, 1/3 de la longitud de trabajo, por lo cual solamente me quedarían 2/3 de negociar, que es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil y mucho más rápido. Y esto es lo que les decía, si yo no quito ese bloque de dentina, posiblemente el instrumento que yo siento muy apretado en cervical, en apical esté bailando. Entonces eso también a mí me ayuda a calcular cuántos instrumentos arriba tengo que ir. Por ejemplo, este buen estudio del doctor Alejandro Pérez Ron, en donde nos dice, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo tú vas 2 calibres arriba de lo que aprieta, tienes todavía 24%, dejas 24% de bacterias. Pero si vas 4 calibres arriba, solamente dejas el 16%. En este caso, en este estudio, en las áreas sin tocar en apical. Entonces, el chiste es que el instrumento me esté ajustando, el primer instrumento me esté ajustando realmente en apical. Y bueno, algunas recomendaciones de algunos artículos. Esto obviamente fue en una población de Alemania. La recomendación en las terminaciones apicales son 25, 30 y 35 para incisivos inferiores, anteriores. Pero para superiores, bueno, aquí a veces las cosas cambian de acuerdo a la población.
pero sí es importante que estemos quitando ese bloque de dentina para que nosotros tengamos muy bien registrada o muy bien registrado cuál es el primer instrumento que me está ajustando realmente para poder tener una buena limpieza en apical, que es finalmente lo que nosotros queremos, ¿no? El problema de siempre en endodoncia, instrumentar o tener instrumentos circulares en conductos que a veces son ovales. Entonces tenemos que tener muy buen calibre en apical para poder tener buen ensanche en apical. Ahora, este uso de abridor lo pueden ocupar con el K3XF 2508 o con el ML1 de TF. A mí, sinceramente, me gusta mucho el de TF, porque también con este pueden usar movimientos reciprocantes. Si lo meten en movimiento TF Adaptive, también les va a funcionar bastante bien. A mí me gusta mucho el TF porque me gusta el corte que tiene. Para mí es un corte que es muy agresivo, no agresivo en términos de destruir el conducto, sino agresivo en el punto en el que puedo bajar canales que a veces son bastante complicados con este TF. Otro punto importante, fíjense, es cuando ustedes sospechen que hay conductos, a mí me sirve mucho el burbujeo del hipoclorito de sodio con la magnificación. Inmediatamente, si yo veo que el hipoclorito de sodio está burbujeando, con mi explorador lo que hago es localizar las entradas y después de esto, ahora sí, meter un abridor, ¿no? Y entonces si el abridor se me va ahí, ahora sí empiezo, en este caso ocupé el de K3. Entonces si el abridor se me va ahí, en ese momento empiezo ya mi negociación con una 8 o una 10. Pero previo a esto, ya desgasté con CT4 y después con un abridor, perdón. Otro punto importante también es ver los puntos de sangrado. Yo les decía, si el caso es vital, muchas veces el sangrado nos lleva a donde está el MB2, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, vean el sangrado. Obviamente aquí tuve que haber desgastado este bloque de dentina con una punta de CT4. Aquí se ve muy bien el desgaste, muy bien marcado. Y enseguida aquí metí ML1 y después está el conducto MB2. Entonces, otro punto importante, aparte, ya tenemos varios tips, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el usar ácido grabador, tenemos los puntos de sangrado, tenemos el uso de hipoclorito de sodio, vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vean este primer molar superior, también lo que me funciona mucho, aquí está, vean, aquí está el acceso, aquí, por ejemplo, tenía todavía otro sistema de microscopía, de documentación interna en el microscopio. Aquí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es desgastar con una punta de ultrasonido el bloque de dentina, ¿no? 2 milímetros. Y entonces aquí lo que hago, todavía más o menos se ve ahí la entrada del MB2. Aquí otro punto importante donde ustedes pueden darse cuenta si hay otro conducto o no, pueden amplificar la cámara pulpar usando solución salina. La solución salina, ¿por qué no hipoclorito de sodio? Porque les va a empezar a hacer efervescencia y no van a ver. Eso les amplifica la cámara y ahí se ven muy bien ya los 4 conductos. Entonces, esto se llama ojo de pescado. En la literatura lo pueden encontrar así, pareciera como el de los pies, pero lo pueden encontrar como ojo de pescado. Y con magnificación, entonces les da como una guía de dónde podría estar ese cuarto conducto, que en este caso es muy claro, ¿no? Aquí lo quitan, vean cómo lo quitamos, y enseguida pues van a desaparecer ese cuarto conducto. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es CT4, otra vez, esta es la mejor dupla, CT4, desgasto la dentina, y entonces encuentro, ahí está la entrada del cuarto conducto, que ya la había yo visto con esa amplificación con solución salina. Y después, ahora sí ya me voy todo con hipoclorito de sodio. Vean, ahí está todavía haciendo un desgaste ligeramente compensatorio, otros un par de milímetros más. Y ahora sí meto la ML1. La ML1, acuérdense que tienen que ser movimientos reciprocantes. Esto va a ayudar a que el instrumento se enganche mejor en el conducto y me permita librar esos 2 milímetros más hacia adentro. Este es el caso terminado. Aquí dejamos un espacio para poste para el referidor, ¿no? Este es otro caso. Fíjense, este otro caso me gusta mucho porque se me hace bastante completo. Aquí lo que hacemos es igual. Buscar el MB2, ponemos una gota de solución salina dentro. Vean cómo se tiñe muy bien ahí bueno, mejor dicho, se marca muy bien la entrada del MB2. Lo que tengo que hacer otra vez es, vean aquí ya hice un desgaste compensatorio, aquí ya se ve muy bien. Tengo que hacer un poquito más de desgaste. Voy con la punta CT4 para librar un poquito más precisamente ese bloque de dentina que me va a impedir que baje una lima 8, por ejemplo. Y entonces lo que hago aquí es otra vez desgastar un poquito más con ultrasonido, librando bien ahí el MB2. Y después, en este caso, no ocupé la ML1, ocupé la de el K3XF, el abridor 2508 de K3XF. Entonces aquí lo vamos punteando igual, lo que entre el abridor. Acuérdense que es muy importante también la dirección del abridor. Si ustedes meten el abridor en una dirección errónea, pueden generar escalones. Entonces, o el abridor simplemente no baja. Posterior a esto, lo que hago es negociar con una lima, con un instrumento 8, un instrumento 10, el primero que me vaya bajando,
el MB2 y ahora sí, activo M4 sin salirme. Sin salirme, activo M4. Acuérdense que M4 tenemos estos movimientos, ahí estamos sin salirme haciendo movimientos igual de cepillado de entrada por salida. Una vez que ya activé M4 hasta un instrumento 15, ahora sí meto TF en reciprocante y ahora sí ensancho, ¿no? MB1, vean por ejemplo lo que maneja TF, me gusta mucho, son conicidades muy delgadas y preparaciones apicales bastante buenas, 3504 para un MB2, bastante bien, ¿no? Acá para el M1 3504, para el disto bucal, que es una raíz un poquito más amplia, 35 con más conicidad 0,6, y para el palatino una 5004, que fueron mis instrumentos con los cuales terminé. Este es el caso, vean otra vez, pareciera que en la radiografía final se unen, pero vean cómo no, son en la radiografía de prueba de instrumentos se ve muy bien aquí cómo están M1 y MB2 totalmente separados. En estos casos, por ejemplo, que en algunos casos que el referidor me permite a mí hacer la reconstrucción post-endodóntica, como en este, lo que hago aquí es con Elements Free. Me gusta mucho desobturar, no usar drills, sino desobturar nada más la porción cervical del conducto con calor, ahí condensar muy bien y a partir de la porción cervical para arriba, coloco mi núcleo de resina. En este caso, elegí colocar un núcleo de resina porque había suficientes paredes. Acuérdense que la regla para la reconstrucción postendodóntica es 3 o 4 paredes, entonces necesito o puedo colocar un núcleo de resina y puedo obviar el poste, ¿no? Aquí está, vamos reconstruyendo, vean con Sonic Fill. Lo que me gusta mucho de Sonic Fill es que me permite hacer los incrementos de 3 a 5 milímetros, incluso en un estudio que tenemos con la UNAM, con el doctor Eduardo Carvajal, el doctor Jorge Vera, el doctor Marino Vázquez, resulta que en bloques de dentina el Sonic Fill va a polimerizar de 8 hasta 10 milímetros de profundidad. Entonces, el estudio que tiene Kerr, por ejemplo, se hizo en cubos de metal. Por eso es que penetraba solamente 3 a 5 milímetros, pero en dentina todavía penetra mucho más. Bueno, yo generalmente lo hago como lo recomienda el fabricante, 3 a 5, pero bueno, en nuestro estudio yo confío mucho en la ciencia, entonces el estudio dice que hasta 8 a 10 milímetros en bloques de dentina. Ahora, ¿qué pasa cuando yo siento una resistencia en el instrumento? Pueden estar pasando estos escenarios. Tenemos curvaturas de radio mayor o tenemos canales que son muy estrechos, ¿no? Esto es lo que podría estar pasando cuando yo siento que mi instrumento de pronto no me baja. Y como yo les decía, la parte más estrecha, como pueden estar, una de las partes más estrechas es en cervical. Si yo libro esta parte, entonces ya la hice. Igual en las curvaturas, ¿no? Si yo preensancho muy bien acá en cervical, mi instrumento mejor dicho, esto me va a hacer más predecible mi negociación, o mucho más fácil. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el instrumento se detiene porque tenemos un canal 2.1 y ya hicimos un escalón acá, porque hay dobles curvaturas, hay curvaturas delta o porque también hay material que está en el fondo del conducto que nos está desviando el instrumento y estamos generando escalones. También podría ser que no sea el conducto, como les he dicho, que la angulación sea incorrecta, que haya escalones o que inclusive estemos metiendo, eso es muy importante porque a mí me ha pasado, que estemos metiendo el instrumento en el istmo y que resulta que el conducto está más atrás o más adelante. Pues también por eso a veces sentimos que no bajamos y no bajamos y no bajamos, ¿no? Porque estamos metiendo el instrumento en el istmo. Por ejemplo, en este caso, fíjense, en este caso, en donde ya la paciente igual necrosis pulpar, periodontitis apical sintomática, y entonces yo empecé a generar en este punto un escalón y el instrumento no bajaba y no bajaba y no bajaba. ¿Yo qué le sugiero? Le sugiero, en este caso ahí el instrumento no baja, le sugiero en estos casos el uso de ultrasonido junto con instrumentos limas 8, limas 10, que son muy delgadas, y entonces con el ultrasonido vibramos el instrumento y entonces al vibrarlo el instrumento encuentra el camino otra vez y podemos retomar el conducto. En esos casos en los que generemos nosotros escalones en esta zona, en la zona en donde les comentaba que hay que abrir para mejorar la negociación y de pronto si no lo hacemos y metemos instrumentos, estamos generando escalones, les sugiero acompañar de esta manera, por ejemplo, fíjense, cualquier punta que ustedes, que no sea de diamante, que es importante, esta es una punta que era para fresas y yo la modifiqué, entonces vibran el instrumento y entonces aquí lo van vibrando y van logrando llegar hasta apical, ¿no? Ahí está.
Vean cómo se va acomodando el instrumento en el canal y ya pueden retomar la curva y liberar esa zona en donde ya se estaba generando un escalón. Aquí ya terminamos el caso. Este es el caso terminado, ya con su MB2 que se unía. Vean cómo este, por ejemplo, es un segundo molar, ¿no? Segundo molar con MB2 igual se une al principal. Aquí ya corresponde muy bien a la literatura, ¿no? Estamos encontrando segundos molares con su MB2 en mayor proporción en estos casos que se une al MB1. Ahora, esta regla, fíjense, esta yo me la encontré en un artículo en donde decía, generalmente, tú vas a encontrar una distancia entre el MB1 y el MB2 de 2.6 milímetros a 0.52 de milímetro. Generalmente esto es lo que debes de encontrar. O sea que si tú no encuentras el MB2 en el mismo camino hacia Palatino, debes desgastar más o menos 1.2 de milímetro o 2 milímetros, perdón, hacia mesial. Y ahí lo vas a encontrar. Ahora, les quiero comentar que no todo es así. No todo es así, y el M2, yo no me dejarán mentir, yo sé que aquí hay muy buenos clínicos, porque hay muy buenos amigos que yo sé que están conectando. Esta anatomía definitivamente muchas veces no se cumple, y lo que yo les quiero mostrar en estos casos, por ejemplo, es miren, en este caso, quiero que vean igual acá, había puntos de sangrado que me estaban diciendo por dónde podía entrar. Lo que a mí me gustó de este caso es que vean, el MB2 estaba justo en la entrada del palatino. Pareciera que fuera como un canal accesorio. Pero esto, vean la distancia, que aquí no tenemos ni siquiera 2 milímetros, tenemos mucho más que 2 milímetros. Esto estaba en la entrada del palatino. Ahora imagínense la instrumentación acá, tenemos que tener una instrumentación sumamente, instrumentos flexibles, reciprocantes. Entonces el caso, fíjense, aquí está, otra vez, la anatomía tan complicada, justo en la entrada del palatino encontramos la entrada del M2. Vean la distancia que hay entre MB1 y MB2. Es una distancia sumamente, nada, 2 milímetros. Ahí está el caso. Inclusive vean en la obturación. Aquí como dejé un espacio para poste, se ve la gutapercha más abajo. Pero si hubiera colocado la gutapercha arriba, sin dejar ese espacio, entonces vean, hubiera estado muy cerca del MB2. Muy, muy cerca. Entonces, como vean radiográficamente, pareciera que no están lejos, pero cuando ya angulamos se ve considerable la lejanía del MB2. Entonces, no descartemos este tipo de anatomías o hagamos estos desgastes compensatorios. A veces, cuando el caso lo permite y podemos ver esos puntos de sangrado, bueno, pues entonces buscamos en la entrada también del palatino. Ese es un punto muy importante y para mí que se me hizo un tip bastante bueno en algún momento cuando yo lo escuché. Y bueno, si no tenemos esos puntos de sangrado, tenemos las burbujas hipoclorito de sodio, tenemos la solución salina y bueno, tenemos varias opciones por las cuales, y tenemos, si no, bueno, la tomografía, ¿no? Cómo buscar ese MB2. Por ejemplo, en estos casos, igual dobles curvaturas, fíjense, dobles curvaturas en donde, por ejemplo, aquí tenemos una primera curva, tenemos ahí una segunda curva, ya sea apical, y una tercera. Acuérdense que aparte el instrumento no entra recto porque el paciente está acostado. Entonces, aquí lo que me conviene es, en esta raíz mesial, usar magnificación definitivamente en estos casos y hacer desgastes con puntas de ultrasonido. Si ustedes van a ver ahorita la imagen y el video con esta punta, con la CT4, para compensar un poco la curvatura con la que va a entrar el instrumento y este instrumento no se me vaya a romper o se me vaya a quedar. Entonces, vean, por ejemplo, este es el video del caso. Vean, aquí se ve muy marcado el desgaste que yo hice con la punta de ultrasonido. Nada exagerado, tampoco nada invasivo, muy conservador, pero finalmente ahí está el desgaste. ¿A qué me ayuda este desgaste? Que mi instrumento entre lo más recto posible y que no genere yo una torsión o que el instrumento sea una fatiga cíclica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que el instrumento por las dobles curvaturas se me vaya a quedar ahí. Este es el caso resuelto. Vean las dobles curvaturas que tenía esto. Y bueno, definitivamente ese par de milímetros que desgasté acá me ayudó muchísimo que el instrumento en esta porción, al menos en la porción cervical, una, pudiera yo negociar bien el conducto y la segunda, el instrumento no entrara forzado en esta porción, ¿no? Y bueno, ahí está el caso terminado y restaurado. Así es como se termina. Bueno, restaurado no, aquí coloqué un núcleo de resina, obturé con un biosilicato hidráulico, en este caso un trisilicato que fue el BC Sealer. Y vean cómo, por ejemplo, en estos casos la raíz disto-bucal con la raíz palatina se unen. Hay un istmo que las une. Por eso es importante también el uso de puntas de ultrasonido para activar el irrigante en estos casos, ya que el pronóstico a veces se ve comprometido por estos istmos que unen la raíz disto-bucal de la raíz palatina, ¿no? Y bueno, los instrumentos, como les decía, que yo ocupo son de fase R, que son estos, que son el TFA y el K3XF. También los ocupo para retratamiento. Este es el motor que estoy ocupando actualmente. Tiene esta función que se llama TF Adaptive y yo les voy a decir todos los instrumentos que tengan corte positivo, es decir, corte a la derecha,
pueden entrar en movimiento adaptativo y les va a reducir la fractura por torsión y les va a extender la vida de su instrumento. Marca que ustedes quieran, que ustedes estén ocupando, este motor les funciona bastante bien para proteger más su instrumento. Otra, para que puedan, si todo, yo que hasta ahorita que sepa, la mayoría de los sistemas tienen un abridor. Si quieren meter su abridor en sistemas reciprocantes, o sea, que tienen corte a la derecha, con TF Adaptive lo pueden resolver muy bien para negociar estos canales. El TF Adaptive es un programa que viene ya en el motor, viene ya de manera preestablecida, es decir, es un programa que yo no puedo modificar y es muy práctico porque, por ejemplo, ustedes están trabajando, lo activan con el pie y entonces pueden cambiar ahí el instrumento, ahí nada más el instrumento, por ejemplo, en este caso TF Adaptive, ¿no? La ventaja del TF Adaptive es que es un programa que se adapta, como dice su nombre, se adapta a las necesidades del conducto. Entonces muchas veces dicen, Jorge, pero es que yo uso, por ejemplo, digamos, otro tipo de instrumentos, no sé, Protei, pero otros, ¿no? Los que les guste. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tú lo puedes ocupar en TF y no vas a tener ningún problema porque el motor se va a adaptar a las necesidades del conducto. Mientras sea un instrumento con corte positivo, puedes negociar conductos complicados con este tipo de movimientos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, lo que hace es que cuando se ajusta a las necesidades del conducto, si es un conducto muy estrecho o es un conducto que de pronto es complicado, lo que tendemos a hacer nosotros como clínicos es empujar. Y ahí es donde podemos tener un problema de separación de instrumento. Entonces, lo que hace este motor es que regula el torque y regula la velocidad. Entonces, por eso yo les decía, no es necesario que lo pongas a la que el fabricante te dice, porque el motor de manera inteligente te lo va a compensar. Ahora, hay mucho en la literatura acerca de extrusión de detritus por la instrumentación reciprocante. Vamos a ver algunos artículos en términos de dolor, qué tanto afecta esto más adelante. Y otra de las ventajas que me da este motor que me gusta mucho es que podemos llegar a revoluciones hasta 3000 revoluciones por minuto. Por ejemplo, en estos casos, yo ya no ocupo mi pieza de baja, todo lo que tengo que hacer con pieza de baja, como por ejemplo, a veces pongo hidróxido de calcio, a veces ocupo estas Lightspeed, que también funciona muy bien en este motor, que están a 2500 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, Lightspeed me permite todavía lo que platicábamos al inicio. Si de pronto un sistema rotatorio me llega hasta unas 50, Lightspeed me permite llegar hasta unas 60, unas 80, manteniendo la anatomía original del conducto, ¿no? Y solamente haciendo desgastes en apical. Entonces, es otra de las ventajas de este motor. Ahora, para retratamiento me funciona muy bien. Fíjense, por ejemplo, para retratamiento yo ocupo mucho que es el K3XF de 2506. 2506 en conductos rectos hasta 1200 revoluciones por minuto y con el torque máximo. Aquí lo que no quiero es que el motor se me detenga. En conductos curvos lo único que hago es 600 revoluciones por minuto y el torque máximo. Aquí les voy a poner un ejemplo por qué K3XF tiene una superficie muy característica que es patentada por la casa comercial en donde tiene microporos. Estos microporos lo que hacen es limitar la propagación del crack o la propagación del crack en el instrumento, es decir, los hace mucho más resistentes y es muy cierto que los instrumentos son muy difíciles de romper. Entonces vean, por ejemplo, si llegáramos a tener, por ejemplo, estrés en el instrumento va a generar estos microcracks y estos microporos van a detener la separación del instrumento durante un muy buen tiempo. Entonces, aquí está K3XF, tiene una superficie única, obviamente es patentada por la casa comercial, que tiene microporos en superficie que van a frenar la propagación del microcrack. Tiene 3 ángulos de corte positivo y tiene ángulos radiales. A mí lo que me gusta de estos ángulos radiales es que van a frenar finalmente la propagación de ese crack y van, aparte de frenarla, van a sacar gutapercha, es decir, la van a enganchar. No es necesario que lleven el K3XF hasta la longitud del conducto y es mucho más fácil y mucho más rápido de suturar con este. Vean cómo aguanta muy bien las curvaturas. No es necesario llevarlo hasta apical porque jala la gutapercha. En el caso de que ustedes quieran, por ejemplo, en este caso es un cubo, yo lo sé, por eso estamos metiendo 1500 revoluciones, pero ya en paciente lo pueden meter hasta 1000 revoluciones y en conductos rectos 1200. Vean por ejemplo, este caso en donde hay una gutapercha ya bastante dura de tiempo atrás. Seguramente se los han encontrado cuando meten el K3 o meten algún instrumento y no les baja. Está muy dura la gutapercha, lo que pueden hacer es una de dos, o la reblandecen con calor o con la misma CT4 cuando están analizando las paredes,
le pegan un poquito a la gutapercha dentro del conducto y eso reblandece la gutapercha y les permite que el K3 entre con mayor facilidad. Como en este caso, vean, es un conducto recto, y entonces ahí colocamos el K3 y lo metemos un poquito antes de la longitud de trabajo. El movimiento de K3 es de picoteo. A lo que quiero ir es que este tipo de motor me permite ser muy versátil en los instrumentos que estoy ocupando, inclusive a las revoluciones por minuto más elevadas que hasta ahorita yo sé que hay en el mercado, ¿no? Entonces me permite ser muy versátil en mi clínica con cualquier instrumento que a mí me guste ocupar, si no son los mismos de la casa comercial, otros que yo tenga de mi preferencia, ¿no? Y resolver este tipo de casos, miren estos retratamientos donde ya tenemos, por ejemplo, instrumentos separados abajo, tenemos dolor a la masticación y también, fíjense, esto me gusta mucho, en la parte de la tomografía en donde podemos navegar dentro de los conductos. Aquí tenemos un radix, esto es un radix entomolaris, que está hacia la lengua. Aquí tenemos un radix entomolaris que no está tratado. Aquí lo podemos ver muy bien en la tomografía, en este corte axial que está acá. Vamos a ver el corte axial. Y también podemos navegar dentro del conducto. Podemos ver si hay algún tipo de obstrucción. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama EndoScan, que te permite hacer como una endoscopía del diente. Estamos viendo adentro del conducto y estamos navegando para ver si ese radix está obstruido o cómo está por dentro, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, esto nos permite hacer este tomógrafo que me gusta mucho, el de Kerr, el OP3D Pro, este tipo de endoscopías para navegar dentro de los conductos, ¿no? Y entonces, bueno, eso me ayuda a mí a planificar mucho mejor el tratamiento y ver cuáles son los instrumentos que voy a ocupar, de qué manera voy a abordar el caso, ¿no? Entonces, este es el caso terminado y aquí lo que hicimos fue pasar el instrumento que estaba en apical, estaba separado, lo pasamos y obturamos. Después tratamos el radix con calibres muy pequeños, con TF, y obturamos el distal. Este es el caso terminado, así es como quedó. Paciente ya libre de síntomas. Ahora, en retratamiento podemos ocupar 2506 en modo TF Adaptive. Esto también ya está reportado en la literatura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ocupo reciprocantes en términos de dolor? Fíjense, si yo ocupo movimientos reciprocantes en términos de dolor, el instrumento todavía entra mucho más protegido y sigue sacando gutapercha. Entonces, en términos de dolor, no hay diferencias cuando se prescribe un analgésico el tener un retratamiento o el hacer un retratamiento con movimientos reciprocantes, y eso me asegura que mi instrumento, o mejor dicho, me hace que mi instrumento entre todavía mucho más seguro. Entonces, en términos de dolor, mientras el paciente esté medicado, que generalmente yo a todos mis pacientes les mando un analgésico, no hay uno al cual no. A lo mejor unos, por ejemplo, un paracetamol, algunos otros ibuprofeno, algunos otros, depende de la historia clínica del paciente, ¿no? Dependiendo cuál, pero siempre mando, definitivamente. Entonces, esto no debería haber una diferencia significativa en términos de dolor. Ahora, otra recomendación de Plotino, para cuando tengamos curvaturas como estas, curvaturas abruptas, se las maneja así. La idea, ven otra vez, es instrumentos reciprocantes, pero a diferencia es que lleguemos a longitud de trabajo con instrumentos pequeños. Y este caso, por ejemplo, TF Adaptive me resuelve muy bien, como por ejemplo este caso lo vamos a ver más adelante con TF Adaptive y vamos siguiendo la misma regla. Instrumentos reciprocantes, instrumentos pequeños, como en este caso, que es este instrumento que es un 2004, por ejemplo, ¿no? Me permite llegar muy bien hacia apical y la máxima, por así decirlo, calibre que yo dejaría aquí sería un 2506, si acaso, ¿no? Pero un 2004, 2506 no nos salimos de esos y con eso no vamos a tener problemas. TF Adaptive sí, es un instrumento que ya tiene algo de tiempo en el mercado, pero simplemente, pero sigue siendo, o sigue habiendo reportes o artículos en donde es un instrumento en donde su virtud es la resistencia a la fatiga cíclica. Ustedes saben que la mayoría de los instrumentos, esta es una pregunta de examen de consejo acá en México, ¿por qué se rompe un instrumento separado? La mayoría de ellos se rompe más frecuentemente por fatiga cíclica. Entonces tenemos un instrumento que es sumamente bueno o protege mucho la separación por fatiga cíclica y el motor compensa la ruptura por torsión. Entonces tenemos las dos desventajas de fractura de un instrumento, de separación de instrumento compensadas, una en el motor y la otra en el instrumento. Ahora, estos instrumentos, como les decía, por ejemplo, este que es el SM1, vean cómo baja muy bien. La manera de bajarlos en canales complicados como un MB2 es cepillando, haciendo movimientos de cepillado en contra de la zona de riesgo, llegando a apical y otra vez saliendo
y cepillando. Esto es como dicen beso y adiós, llegando hacia apical y saliendo otra vez, ¿no? Sin forzarlo. Y la recomendación para esto del manejo de dolor con instrumentos reciprocantes es que tenemos que hacer un movimiento final del instrumento final en rotación continua. Si aquí mato dos pájaros de un tiro, una, elimino detritos que ya yo empaqué en los sismos, y la otra, aparte de eliminar detritos, lo que hacemos es todavía, ustedes saben que los movimientos reciprocantes no dejan la superficie del todo tersa. Entonces aquí alisamos lo que en la instrumentación no pudimos hacer. Entonces la recomendación final es pasarle con el último instrumento un par de cepillados más con movimientos rotatorios continuos, ¿no? Por ejemplo, aquí me brinco del TF Adaptive al TF, y entonces con los últimos instrumentos me voy canal por canal y le doy un par de cepillados en movimiento rotatorio. Me ayuda otra vez a controlar dolor y a alisar paredes. Le doy una mejor conformación al conducto, ¿no? Y listo. Siempre, acuérdense que siempre con hipoclorito de sodio adentro, como en este caso. Ahora, este es el caso que les había mostrado. Son instrumentos muy delgados, que en este caso fue con TF Adaptive. Vean, por ejemplo, la curvatura. En este caso terminé con una SM2, que es una 2506 y no más. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Aquí, en este caso, yo hice la reconstrucción igual postendodóntica. Aquí, obviamente, el referido tendrá que colocar una corona. Entonces, este es el resultado final. Y también lo que ya está muy hablado y muy dicho es cambiar de esto, que son preparaciones sumamente gruesas a nivel cervical, y cambiar por algo mucho más conservador. Recuerden, de la zona de riesgo. Este término se llama chip space, y el chip space lo introdujo Buchanan y dice que entre más espacio tengas entre la aspa de corte y la zona de riesgo, mejor control vas a tener sobre el instrumento. Entonces, aquí, por ejemplo, un instrumento que tiene una conicidad 0,9 va a ser muy agresivo en cervical y muy poco agresivo en apical, que es lo que yo necesito. Yo necesito lo contrario, buena agresividad en apical y que sea conservador en cervical. Entonces, el chip space me va a ayudar a tener mucho mejor en el control del corte del instrumento, y esto va a hacer que el instrumento corte en las áreas que necesita cortar y las que no, dejarlas en paz para no restarle tejido al diente y bajarle el pronóstico, ¿no? Esto es el chip space. Ahora, como breviario de nuestra plática, que me parece que eran 50 minutos, les recomiendo mucho esto, por ejemplo, TF Adaptive. Vean, respeta anatomía, conserva dentina pericononal, es un instrumento conservador, lo pueden usar en conductos curvos, lo pueden usar como un abridor también, y en tratamientos primarios. En tratamientos que son, o mejor dicho, en retratamientos, les aconsejo mucho usar el K3XF en 2506 en las velocidades que ya les había mencionado, 1200 para conductos rectos, 600 revoluciones para conductos curvos, a un torque máximo en retratamiento para que no se atasque el instrumento, y pueden a veces, en algunas ocasiones, rematar las preparaciones apicales con Lightspeed en algunos casos. Entonces, los mensajes para llevarnos a casa es utilizar un abridor ML1 para realizar un preensanchado 4 milímetros con movimientos reciprocantes. Eso es muy importante. La mejor instrumentación que ustedes podrán tener en canales curvos y estrechos van a ser otra vez movimientos reciprocantes e instrumentos delgados. Siempre hay que precurvar el instrumento o la lima que nosotros vayamos a meter cuando tengamos estas curvaturas. Eso me ayudará a tener una mejor negociación. Y por último, hacer movimientos de cepillado. Recuerden, con un instrumento final para alisar paredes y eliminar los detritos empacados. Recuerden que si hago instrumentación reciprocante, con cualquier sistema que ustedes estén ocupando, lo mejor será tener un cepillado final con instrumentos rotatorios. Pues muchísimas gracias a todos por estar acá estos 50 minutos a una hora conmigo. Les quiero dejar acá mis datos. Esto es mi Facebook, esto es mi Instagram y mi correo. Si ustedes necesitaran algo, con mucho gusto se los mando, alguna foto de los casos, algún caso, algún video, algún artículo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en estos 50 minutos a una hora. Traté de respetar el tiempo que me dijeron porque sé que pues,